Vamos a hablar sobre el embarazo múltiple. Tienen 10 minutos, señorita. Ya, doctor. El embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo o al mismo tiempo de varios fetos. En este caso múltiple más nos vamos en el embarazo gemelar, ya que es el que se presenta más frecuente que cualquier otro. Entonces, el embarazo gemelar pone el 1% de los nacimientos y se considera como patológico. Epidemiología, según la ley de Helling, que nos muestra la incidencia de embarazos múltiples, nos menciona que uno cada embarazos es gemelar, y cuando hay un embarazo de trillizos sería uno cada 6.400 embarazos únicos. Cuatrillizos, uno cada 512.000 embarazos únicos, y quintillizos, uno cada 40.960 embarazos únicos. Mortalidad, la mortalidad aumenta 4 en los embarazos dobles que en los únicos, y tenemos dos tipos de embarazos, sería el bivitelino y el único. El bivitelino, también su otro nombre sería bicorial o bicigoto, que proviene de la fecundación de dos óvulos, vamos a ver en esta imagen. Y univitelino, también llamado monocigótico, tiene el origen de un solo óvulo. El embarazo bivitelino. Estos también son llamados desiguales o fraternos, y en se presenta placenta y dos bolsas amnióticas. Tenemos las formas de embarazo poco frecuentes, sería impregnación, supraimpregnación, superfecundación. El más frecuente se dice que es el superfectación en los senos, y en los anteriores más ocurre en los animales. Los embarazos bisigóticos, estos son idénticos y son presentar de diferentes sexos. En etiología, es un factor principal, ya que con un parto gemelar bisigótico, estos tienen la posibilidad de 2 a mayor veces mayor a que se repita el embarazo. En raza, edad y paridad, el embarazo gemelar con la paridad y con la edad materna, y en la raza negra. En el embarazo univitelino, es el que más se complica, gemelos idénticos. Tenemos aquí en esta imagen los tipos de monocigóticos. En la etapa de la mórula, si la división ocurre en esta etapa, entre el día 1 y 3 de fecundación, esto va a dar como resultado un embarazo bicorial y amniótico. En la etapa de blastocito, que esto ocurre en el día 4 y 8, sería monocorial y biamniótico, es decir, una placenta y 2 bolsas amnióticas. En la etapa de blastocito implantado, tenemos que sería en el día 8 al 13, monocorial y monoamniótico, una placenta y una bolsa amniótica. Y en la etapa de disco embrionario, cuando ya está formado el disco embrionario, que sería de día 13 en adelante, en él podría formarse los llamados siameses o mortales. Diagnóstico diferencial entre gemelos univitelinos y bivitelinos. Univitelinos son los recién nacidos del mismo sexo
que estos tienen una placenta y un corión común. Bivitelino pueden ser del mismo o diferente sexo, pero cada uno tiene su bolsa amniótica y su placenta. En el diagnóstico presuntivo, en la anamnesis, cuando nosotros vamos a interrogar a la embarazada, esta nos va a relatar que tiene una intención de las molestias del embarazo y presenta hiperemeresis gravídica y la sensación de los movimientos fetales en ella. Esto de la hiperemeresis gravídica se da debido a la elevación de la hormona tropina coriónica humana. En la inspección se puede observar aumento de la altura. Esto se debe al volumen ovular por la presencia de los dos fetos y también se debe a el aumento del líquido amniótico. También la embarazada puede relatar que hay un rápido crecimiento del abdomen. En palpación se palpan múltiples partes fetales y también presenta dos polos fetales. En diagnóstico de certeza tenemos el signo del lambda, sería este de acá. ¿Qué polos fetales se puede palpar? El cefalo, que sería del feto, y pélvico. ¿Y eso puede palpar usted? ¿Eso dice en el libro? ¿Cómo, doctor? Que si... A ver, existen dos tipos, un polo cefálico y un polo pélvico. En el embarazo gemelar, ¿cómo va a palpar usted? Dice que se palpar, eso quiero saber. ¿Cómo lo palpa? ¿A nivel de dónde? Sí. ¿Cómo? Nosotros también se puede palpar por la vagina y esto también nos puede ayudar a ver si está... No se puede palpar pues por abajo, porque por abajo estuviera dilatando, ¿no es cierto? Para tocar la presentación a través de un tacto vaginal tiene que estar dilatando, no se puede. Continúe. Continúe, señorita. Está sin audio. ¿Me escucha? Helen, ¿se escucha bien? ¿Va? No se escucha nada. ¿Se escucha? Nada. No. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Ah, sí. Ya, entonces, en el signo de T invertida. Quítale el audio al otro celular. O desconéctese. Ya se escucha. Ya. El signo de T invertida sería que nos muestra esta línea delgada. No, a ver, señorita. Está con dos con usted. De ambas
reproduce doble, entonces una de ellas tiene que cortar. Y ahora sí. El signo de T invertida, que sería esta línea delgada, este nos muestra que es, o que hay dos divisiones, hay dos amnios, es bicorial y es biamnio, es monocorial. También tenemos diagnóstico electrocardiograma fetal, que este se puede ayudar a identificar los complejos. Su otra charla ya va a terminar y no escuchó su otra compañera. O solo una preparado. Señorita. Sí, doctor. Pero ya pues solamente le voy a poner nota a la señorita Gutiérrez y a usted no, porque faltan 3 diapositivas y no le escucho hasta ahora a usted. Sí, doctor. La anterior vez fui yo la que más habló y... No, es una nueva oportunidad, no es que uno solo, no es un monólogo, señorita. Ya, doctor. Tienen que participar. Ya. Tenemos aquí el electrocardiograma fetal, que este es un método que tiene una aplicación que esto se usa después de las 20 semanas. Aquí podemos identificar dos QRS independientes. Evolución clínica. Tenemos del embarazo, parto y del puerperio. Ya. Del embarazo. Tenemos que del embarazo, podemos presentar que en estos embarazos múltiples el aborto de 2 a 3 veces más mayor, tiene más frecuencia. También presentamos que en estos embarazos los neonatos de bajo peso al nacer. Podríamos presentar también efectos. ¿Por qué tienen bajo peso al nacer? ¿Por qué? Ya les había preguntado. Sí, doctor. Tienen bajo peso al nacer porque como la madre alimentara a dos, no se pueden bien los dos juntos, por eso tienen bajo peso al nacer. Igual, en la mayoría de los embarazos múltiples nacen antes de la fecha especial y por eso también tienen bajo peso. ¿Qué pasa con el feto transfusor y el feto? ¿Qué pasa ahí? Tenemos transfusión. Eso es el síndrome de transfusión de gemelos gemelos. Dice que esto se presenta de 10 a 15 embarazos en monocoriales, o sea, quiere decir que solo en una placenta. Hay un desequilibrio entre ambas circulaciones que no reciben la misma cantidad. Tenemos un gemelo más grande y pletórico, que es el feto transfundido, quiere decir que es el receptor. Y tenemos hipertrófico y anémico, que es el feto que es el donante. Por eso es que uno es más grande y el otro es más. Entonces, si uno es grande y el otro es más pequeño, ¿cómo no se puede dar cuenta cuál es el transfusor y cuál es el transfundido? Porque es el donante, es el hipertrófico y anémico. Y también tiene un oligo. ¿Así dice en el libro? De esa forma como me lo está explicando, dice en el libro. O dice feto de menor peso es aquel que tiene mayor posibilidad de vida,
no está anémico, porque el transfusor es el más pequeño y es en las posibilidades de vida en relación al feto más grande, porque el grande solamente recibe luchando, en cambio el otro sí está luchando. Sí. Es la misma pregunta que le hice, señorita Seana, me parece. A ver, continúe. Yo, yo investigué, doctor, y de ese modo, porque en el libro también está ya bien. ¿En qué libro? Dígame el libro y la página, porque si vamos a hablar de literatura, hay que fundamentarlo. Eso es importante. Yo me puedo equivocar como usted también. Por eso quiero saber de qué libro he investigado y todo. Me parece muy importante aumentar a la altura eso, ¿no? Porque en todos los libros no dice eso. Continúe, sigue. Del parto. Tenemos una evolución normal, otra evolución anormal. Tenemos que, lo normal dice que desde el inicio del parto hay una hipodinamia. Esto hace una sobredistensión de la fibra muscular. Por lo tanto, dice que hay que esperar una dilatación lenta. Esto no siempre ocurre del trabajo del parto, porque tiene sobredilatación y por lo tanto dice que hay un poco trabajo de puerperio, alcanza una dilatación completa. El expulsivo suele ser rápido. Esto ocurre porque el menor tamaño de lo es rápido. Después del nacimiento de los niños, hay un periodo de 20 a 30 minutos. Esto es cuando ocurre una segunda bolsa. Esto es en el caso de que se habían dos bolsas amnióticas. Se rompe y un segundo feto nace. Y después se inicia un periodo de placentario. Cuando se expulsa una ambas placenta en caso de que sea bicorial. Ya. En la evolución tenemos que esto ocurre raramente en los fetos. Esto relatan que a veces pueden durar de días. Esto ocurre cuando se rompen prematuramente y tienen un prolapso pequeño. En el periodo expulsivo deben producirse engatillamiento y enganche de polo. Es el hecho, el engatillamiento. En el periodo expulsivo se puede producir simultáneo de los dos polos. Es un hecho más frecuente en las monstruosidades dobles. Tenemos que el enganche de la cabeza del primer feto ¿Cómo con está la el computadora? hombro del en situación transversa. Tenemos también distosia de los polos. Esta es rara. Cuando el primer feto se presenta en pelviana. El encajamiento de la cabeza de la última puede ser distribuida por la cabeza del segundo feto, que encajó junto a los hombros del primero, del cuerpo. Aquí, la evolución uterina es más lento y el riesgo de infección es mayor. La evolución uterina, porque haber una de un embarazo doble, se sobredistiende el útero, entonces es lenta
y la caso del que el útero vuelva a la normalidad. Por eso se dice que es más lenta. Conducta. Aquí tenemos patologías asociadas. Tenemos amenaza de que en estos partos puede haber un parto prematuro, también retardo de crecimiento de diabetes gestacional. En cuidados prenatales, ¿Qué hay, ¿por qué hay patologías asociadas? ¿Por qué el embarazo gemelar viene con preeclampsia, retardo de crecimiento, diabetes gestacional? ¿Qué pasa? Es algo que ustedes ya han hablado ya. sí, el crecimiento porque ser doble a veces no captan suficientes nutrientes. No, quiero saber de la hipertensión, del retardo y de la diabetes. En la preeclampsia tenemos, porque a veces la mujer dice que la preeclampsia es el aumento de la presión. Entonces, cuando una mujer solo está embarazada de un bebé, podemos decir que a veces se le sube la presión. Entonces, imaginémonos como son dos embarazos, aumenta más la presión. Por eso dice que hay preeclampsia. ¿Por qué? No, ese son fisiopatológicamente palabra. Por la presencia de dos fetos, se eleva Eso la no es presión arterial. fisiopatológico, señorita. Hábleme de Fisiopatológico. de la preeclampsia. Ya lo han mencionado. Sí. ¿Qué pasa, pues, señorita, con la irrigación que tiene a nivel de la placenta? Hay una mayor irrigación, ¿Qué doctor. pasa, pues, cuando hay dos placentas? A la vez. ¿Qué más, pues, señorita? Pero si ya lo han dicho, tiene que volverlo a decir. Ya, continúe. Ay, ya. Estamos en la diapositiva 13, me parece. ¿La 14 no existe? Sí existe, doctor, aquí está. En el pronóstico Y, tenemos que estos embarazos, si bien sabemos, son un riesgo fundamental. La mortalidad materna es doble de los partos gemelares a los partos. Y la mortalidad perinatal tenemos que es 4 veces mayor. La elevada mortalidad perinatal no. Esto sería todo, doctor. bien, otro grupo, por favor. La doctora ahorita. Bueno, mientras conectan, quiero comentarles que el día de ayer no ha ido ninguno de sus compañeros a práctica. Les he recomendado y me parece que si son personas que han abandonado la materia, deberían tener un poco de hidalguía y decir de que se le pueda dar espacio a otros de sus compañeros, ya que se ha perdido el ir al hospital, se ha perdido donde no podemos, donde estamos luchando contra el tiempo, pero ya saben cuál es la, tiene otra práctica, ¿no es cierto? Y con la exposición prácticamente de ustedes. Solamente quería informarles eso. Inicie, por favor, joven.
Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. En esta oportunidad le vamos a hablar acerca del tema del aborto. Vamos a comenzar con la OMS. El aborto es la interrupción del embarazo tras la implantación del huevo endometrio, antes de que el feto haya alcanzado, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida intrauterina independiente. También se llama aborto a toda interrupción espontánea o provocación de embarazo antes de las 22 semanas de amenorrea, con un peso del producto de la gestación inferior a 500 gramos. Podemos observar ahí en el año de aproximadamente 12 semanas. La clasificación se divide en dos grandes grupos. Tenemos los abortos espontáneos, que estos se producen no sin de factores o circunstancias que interfieran en la evolución de la gestación. Tenemos los inducidos o los abortos, que estos son la finalización de la voluntaria en esto de los abortos inducidos o provocados. Debemos distinguir los abortos que están autorizados, los terapéuticos y los ilegales o criminales, ¿no? Por ejemplo, en el caso, el aborto legal en caso de violación, incesto, estupro, que haya riesgo de salud en la madre. Según la época de gestación, tenemos los abortos precoz, que son antes de las 12 semanas, digo que es a las 12 semanas o más. También tenemos el aborto según su evolución, que es amenaza de aborto, aborto en curso, que más adelante lo vamos a explicar. Según su contenido expulsado, tenemos el aborto incompleto, el aborto completo y afectado. Los abortos espontáneos, tenemos las causas ovulares propiamente dichas, que aquí se habla del desarrollo embrionario, que son aproximadamente el 50%, ¿no?, de los provocados por la anomalía en el número, como las monosomías o las trisomías. Tenemos las causas materas orgánicas, que estas las podemos dividir en generales y locales, como la tuberculosis, el toxoplasmosis o la enfermedad de Chagas. En las locales tenemos las infecciones genitales, extragenitales, las hipoplasias o desgarres cervicales. Tenemos las causas funcionales, que van a ser las metabólicas, como la diabetes, o las endocrinas. También tenemos las causas inmunológicas, que estas son inmunes, y aloinmunes, que esta es lo que conocemos como incompatibilidad ABO, que existe una incompatibilidad hemolítica. Tenemos las causas tóxicas, que pueden ser causas de intoxicación con algún químico, plomo, mercurio, arsénico, fósforo. Tenemos los traumatismos. Aquí podemos hablar de causas directas o indirectas. Puede haber retroflexión uterina a causas de coitos violentos o hematomas en el sitio de el abuso de drogas ilícitas, como la droga, el alcohol, el tabaco, la cafeína. La anatomía patológica de la placenta abortada.
Aquí se presenta atrofia del epitelio de unidades foliares, que estas cargan del intercambio de nutrientes. Tenemos edema de la estroma vellositaria, cariotipo y alteraciones mixtas. Formas clínicas. Tenemos la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es la presencia de sangrado genital, puede ser con dolor de tipo col en el hipogastrio, con cérvix cerrado en embarazos tempranos, evidencia ecográfica del feto vivo. Las manifestaciones clínicas presenta hemorragia vaginal leve, las contractinas dolorosas y dolóricos tipos cólicos. Tenemos las medidas generales, hospitalización, el reposo relativo, medidas higiénicas, abstinencia sexual, medidas específicas. Aquí tenemos algunos tratamientos, la indometacina, un supositorio de 100 miligramos vía rectal, uno cada 24 horas por 3 días. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroideo, antidisminorreico, esto es para el calambre, el dolor o el flujo excesivo. Y vía rectal porque hay una mejor absorción. La progesterona, de gramos vía vaginal o vía oral cada 2 o 400 miligramos vía vaginal o vía oral por 7 días. Ayuda a prevenir el engrosamiento del útero y el control y monitoreo ecográfico de acuerdo a la evolución. Tenemos el trato quirúrgico, que vendría a ser el cerclaje, vamos a observar en la imagen. Es un procedimiento que mantiene cerrado el cuello uterino durante el embarazo. Tenemos el aborto en curso, que es proceso evolutivo irreversible. Presenta modificaciones en el cuello uterino. Este se divide clínicamente en aborto inminente y el aborto inevitable. En el aborto inminente presentamos lo que son dolores más intensos, hemorragia, más de coagulación, y el aborto inevitable comienza a producirse la dilatación del cuello uterino. La clínica tenemos el orificio cervical abierto, hemorragia genital con coágulos y contracciones uterinas dolorosas. En el tratamiento tenemos las medidas generales, que se debe venosa permeable, evaluar la magnitud. Las medidas específicas tenemos los oxitox o el misoprostol, que el oxitóxico fármacos que favorecen al inicio y trabajo de parto, ¿no? Estimulando las acciones del miometrio y estimula las contracciones uterinas. Corrección de la volemia, vamos a comer de sangre, antibiótico necesario. Y en el tratamiento quirúrgico tenemos el AMEU o aspiración manual de orina. Este consiste en la aspiración del contenido uterino mediante una cánula plástica que se conecta a un aspirador portátil y una jeringa. Una cánula plástica flexible y con ayuda de la jeringa vamos a aspirar y de esa manera vaciamos. Y tenemos también estacional pueden ocupar este método quirúrgico, que es el AMEO. Disculpe, doctor. Estacional se puede ocupar el AMEO. Porque si bien usted dice, el aborto está perfecto, el aborto es desde el momento de la concepción hasta la interrupción fisiológica
extra o por una causa externa, la gestación menor a las 22 semanas, ¿no es cierto? Con un peso equivalente a 500 gramos. Excelente concepto. ¿Ya? Pero estos métodos de resolución y tratamiento para tenemos que saber que cada cumple cierta edad gestacional. Por eso el AMEO, ¿para qué edad gestacional? ¿A qué edad gestacional se puede realizar? Y el grado instrumental o LUI, ¿hasta qué edad se puede realizar? Porque ambos tienen una indicación. Hasta las primeras 2 semanas, doctor, los 3 meses de embarazo. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? El AMEU, ¿Y el grado? el legrado podríamos. Hasta las 9 semanas. No. El AMEO, como dice bien usted, se puede realizar hasta unas. Y el legrado, ya con opción del producto, porque tiene que expulsarse al producto, Sí. y porque quedan restos incompletos dentro de la clasificación que usted dice, la va a dar más adelante, puede ocupar ese legrado. ¿Por qué? Porque la dilatación apical, para que se realice el AMEO, necesita tener un diámetro que debe ser mayor a los 2 centímetros. Es la cánula de silicona que usted también lo ha mencionado, que es con la que se hace la aspiración manual en dos. En cambio, cuando la dilatación es mayor a los 2 centímetros y se ha dado un feto mucho más grande, ¿qué pasa? No se va a poder hacer ese vacío y se va a tener que realizar un legrado uterino instrumental. Bien, eso es lo Sí, que doctor. quería que me explique. Pero está bien, continúe. El aborto incompleto. El aborto incompleto sería no la expulsión parcial del producto de la gestación. Las manifestaciones clínicas, tenemos la hemorragia genital, expulsión de coágulos y fragmentos ovulares, los orificios cervicales externos e internos abiertos, reducción del volumen uterino, disminución del dolor uterino y presencia de tejido ovular en el canal vaginal. En el tratamiento farmacológico tenemos el misoprostol. Puede administrar de 3 maneras, que serían en vía oral, sublingual y la vía vaginal. En vía oral tenemos la dosis única de 6 microgramos. En la vía sublingual, dosis de 400 microgramos. Y la vía vaginal se utilizan tabletas de 200 microgramos 4 horas, hasta llegar a 800 gramos. Tenemos la antibioticoterapia en casos de signos de infección local y sistémica. La ampicilina de 1 gramo cada Que 6 continúe su horas. compañero. Sí, Ya, doctor. está bien, que continúe su compañero. Ya, continuando con aquí en el tratamiento, se va a administrar, en Tiene que caso de que exista una mejorarlo. infección local. Disculpe, doctor. Si están conmigo, uno debe bajarle el volumen o hay mucho Ya, doctor, eco. ya. Ok, continúe.
doctor. Y también en uno se tratamiento clínico con AMEU, como ya lo hemos explicado. Con el aborto séptico, que esta constituye una infección infecciosa que presenta una infección grave que presentan los abortos en sean espontáneos o provocados, con temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados. Entre sus manifestaciones clínicas podemos notar lo que son los síntomas locales, como la malestar general, la fiebre, taquicardia, hipotensión, escalofrío, hemorroital y dolor abdominal. También podemos presentar lo que es la secreción purulenta vaginal. El tratamiento tenemos dos tipos de tratamiento. Tenemos también el tratamiento quirúrgico, que es el AMEU, y la laparotomía exploratoria. Y si casos graves puede haber una posible esterectomía. Y en el tratamiento antibiótico tenemos varios esquemas. Dependiendo de si la paciente podemos administrarlo con una cefatoxina bajo una gentamicina. Y también podemos hacer lo que es merapromen de 500 miligramos, de 500 a 1000 miligramos vaginal cada 8 horas, vía venosa cada 8 horas, sumado con la gentamicina. En el caso de que la paciente es alérgica a los lactámicos, que ya nombré, tenemos otro esquema que es la eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas, 7 a 10 días, y la ciprofloxacina de 500 vía oral cada 12 horas. Entre sus complicaciones ortosépticos podemos encontrar la endometritis. Joven. ¿Sí? Ahí vuelvo una diapositiva atrás. Hablaba usted en caso de reacción alérgica hacia antibióticos. En este caso vendrían a ser sobre alergias a betalactámicos. Entonces usted va a recurrir a la eritromicina, ¿no es cierto? Ya sea la ciprofloxacina. Entonces, la reacción alérgica, ¿hacia qué tipo de grupo de antibiótico sería? ¿Y qué es lo que tiene que... ¿Cómo, doctor? Si la alergia es a las cefalosporinas, entonces, ¿qué tipo de antibiótico tiene que recurrir para cubrir ese germen? ¿Serán aminoglucósidos? ¿Serán penicilina? ¿Serán macrólidos? La eritromicina y la ciprofloxacina. ¿Glucósidos? ¿Seguro? No, la eritromicina. La omicina es un aminoglucósido, me dice. No, es un macrólido. Entonces, los macrólidos son aquellos que podemos recurrir en caso de que se presenten reacciones alérgicas. Y la ciprofloxacina, ¿a qué grupo pertenece? Las ciprofloxacinas son fluoroquinolonas. Es una fluoroquinolona, ¿no es cierto? Sí. Está bien ser rápido. Pero eso es lo más básico que ustedes tienen que saber. No interesa que lo vea de internet, está bien. Pero lo que ustedes tienen que saber, todos sus compañeros, es saber a qué tipo de antibióticos recurrir en caso que el paciente tenga una reacción alérgica. Y ustedes tienen que profundizar un poquito más. Tal vez en su centro de salud o en la provincia no vaya a haber internet. Entonces ustedes tienen que tener esa a qué grupo pertenece y qué es lo que ocupa. Bueno, continúen. Doctor. Entre estas complejidades del aborto séptico, debo recalcar la que se da, que es de mayor riesgo, que es el síndrome hiperosmolémico de Mondor.
que este va a ser infección sistémica causada por una bacteria que es Clostridium perfringens. Y este tipo de síndrome va a estar causado por la toxina que produce esta bacteria. Y esta toxina va a causar una hemólisis, lo cual va a dar lugar a su triásica, que es, al haber una hemólisis va a haber una ictería, va a haber una cianosis y también va a haber una anemia. Si este síndrome no se trata 8 horas, va a producir la muerte. Continuando, tenemos el aborto sostenido, que en el caso de que el huevo haya muerto por diversas razones y no es expulsado hacia el exterior, o también se llama aborto. Entre sus manifestaciones son la detención del desarrollo ovular, va a haber dolor pélvico y presencia, va a haber presencia o no va a haber presencia de hemorragia. En el aborto retenido podemos aplicar un esquema de tratamiento igual con misoprostol, que estos esquemas pueden ser, bien puede ser vaginal, 800 microgramos en dosis única, ya que la dosis máxima de misoprostol son 800 microgramos. También podemos administrar la sublingual de 200 microgramos, una tableta de vía vaginal hasta 2 dosis con 48 horas de duración. O también podemos recurrir por la vía vaginal, que son de 400 microgramos entre 2 tabletas cada 48 horas. Tenemos igual otro tipo de aborto que sería el aborto habitual, que es caracterizado por de 3 a un abortos espontáneos sucesivos. Hay que tomar en cuenta que no tenemos decir aborto habitual a otros tipos de aborto, porque también hay los abortos de mujeres que abortan antes, sino que este concepto debería darse a los embarazos con prueba positiva, debería darse, y con eficacia positiva. Entre cirugía, varios autores discuten esto porque puede ser por favor, factores. Ya a las 3 de la tarde continúa. En ¿Sí, aborto doctor? habitual quedamos. Ya, si era, Por favor. si alguien tiene alguna pregunta, cualquier interrogante hasta este momento sobre la clasificación de aborto, lo puede hacer y podemos retroceder. Este tema es muy importante, es básico para que ustedes lo puedan dominar. Bonito, no es difícil, solamente que como todo, ¿no? Hay que leer un poquito más. Pero es básico en la de la medicina general, para médicos generales, se puede diagnosticar. Entonces hay que saber qué tipo de aborto es. Eso es muy importante.